imágenes, bueno, me lo hagan saber, por favor. Agradezco también a los organizadores por este gran esfuerzo. La neurología, pues, algo que no sea del agrado de todos, pero de veras es muy bonita y no es tan complicada cuando se le agarra el gusto. Bueno, entonces lo que vamos a ver a continuación es un tema que titulamos entre los organizadores y yo, infarto cerebral agudo, ¿qué debo saber? ¿Y por qué qué debo saber? Porque es sumamente extenso todo lo que se tiene que conocer o lo que hay de información del infarto cerebral, pero hay cosas muy puntuales que en el nivel formativo en el que ustedes están tienen forzosamente que saber, porque además de que, como les comentaba, va a hacer un impacto en la calidad de vida de los pacientes, va a ser una pregunta repetitiva, van a hacer preguntas repetitivas en sus diferentes exámenes que tendrán que ir cursando para ir avanzando en su formación. Entonces, empezaré por mostrarles, doctores, esto que es una tomografía simple, se los muestro porque es un estudio que vamos a estar viendo durante toda la plática. Esto es como si un paciente estuviera acostado, como en la tomografía, y ustedes están parados a sus pies. Y todo lo que ustedes vean blanco, blanco es hueso, y todo lo que está aquí dentro en la escala de grises es el cerebro. Entonces, esto que van a ver es un cerebro normal en su escala de grises. Esto es el cerebelo. Hacia aquí está el puente del tallo cerebral, el cuarto ventrículo. Esta ya es como una parte más formada donde están todos los núcleos de la base. Vean, esto es como la estructura. Tiene colores diferentes, pero todo está básicamente en escala de grises. Entonces, esto es un cerebro básicamente normal. Vamos a pasarlo otra vez. Algunos cambiecillos ahí, pero realmente nada. Un poquito de calcificación en las arterias, pero nada más. Muy bien, entonces, vamos a presentar el caso de una paciente. Es una mujer de 77 años de edad. Ella, como antecedentes, tiene hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y dislipidemia con tratamiento irregular. Pues es una cosa bastante frecuente en nuestro medio, ¿no? Despertó a las 7 de la mañana con debilidad del hemicuerpo derecho y dificultad para emitir y entender el lenguaje. La última ocasión que la vieron bien fue a las 23 horas del día previo. Y llega a valoración a urgencias 2 horas posteriores a que se despertó ya con este déficit, que fue a las 9 de la mañana. Cuando ustedes la ven, tiene una presión arterial de 200/110, una frecuencia cardíaca de 100, respiratoria de 20 y temperatura 37,5. Aquí les vuelvo a poner que la paciente tiene debilidad del hemicuerpo derecho y no puede emitir ni tampoco entiende el lenguaje. Cuando se le pide que repita las palabras, no lo puede hacer y tampoco nomina los objetos. ¿Por qué empecé mostrándoles ya dentro del caso clínico? Porque la primera pregunta es una pregunta como de correlación anatomoclínica, porque la neurología se tiene que estudiar desde ahí, doctores, para que ustedes, cuando nosotros vemos las imágenes, nosotros ya sabemos la 95% de las ocasiones dónde va a estar la lesión. El cerebro tiene muchos surcos, tiene muchas estructuras que pueden ser un poco diferentes entre paciente y paciente, y si uno no orienta la localización de la lesión, entonces podremos tener sesgos en los diagnósticos. Entonces, uno ya debe saber cómo interpretar los datos clínicos y dónde lo vamos a encontrar. Entonces, ¿qué tipo de alteración del lenguaje presenta esta paciente? Nuevamente, es una paciente que no emite el lenguaje, no entiende el lenguaje y no nomina. Por favor, participen en el chat. A, afasia motora; B, afasia sensitiva; C, afasia transcortical motora; D, afasia transcortical sensitiva; o E, afasia global. ¿Qué opinan, doctores? Perfecto, perfecto, excelente. La mayoría están poniendo exacto, afasia global. Muy bien. Totalmente de acuerdo con ustedes, doctores. Esto es una afasia global y esta es la tablita que se tiene que aprender en cuanto a las afasias. Y es muy importante porque depende de dónde esté la lesión, o más bien qué tipo de afasia tenga el paciente. En este caso, vamos también a orientar en qué lugar del cerebro está la lesión. Solamente tienen que saber ustedes si el paciente tiene fluidez conservada, comprensión conservada o no, y la repetición. Aunque la nominación también es importante, si yo les puedo resumir esos 3 puntos, con esos 3 puntos es suficiente para que ustedes puedan saber qué tipo de alteración del lenguaje tiene el paciente. ¿Ok? Entonces, este paciente tiene una afasia global.
¿Cuál es el diagnóstico más probable de este que les estoy poniendo aquí? ¿Es una hemorragia subaracnoidea? ¿Es una crisis epiléptica? ¿Es una enfermedad vascular cerebral isquémica? ¿O es una vascular cerebral hemorrágica? ¿Los leo, doctores? ¿Qué opinan? ¿Es infarto? ¿Es hemorragia? ¿Es subaracnoidea o es crisis epiléptica? Ok, aquí hay un poquito de variación. Algunos me dicen C, otros D. Ok. Muy bien, entonces la idea precisamente es que ustedes en este caso clínico vayan tomando los datos más fuertes para decir si es infarto o hemorragia. Y si yo se los voy platicando un poco. Esta es una paciente que tiene 77 años y tiene un montón de factores de riesgo cardiovascular no controlados. Entonces, hemorragia subaracnoidea, por supuesto que podría ser al final de cuentas, pero la hemorragia subaracnoidea casi siempre es en pacientes jóvenes y se describe como el peor dolor de cabeza de la vida del paciente. Es un dolor de cabeza, una cefalea en estallido. Siempre que ustedes vean un caso clínico cefalea en estallido, el peor dolor de su vida en un paciente joven, eso es hemorragia subaracnoidea hasta no demostrar lo contrario. O sea, a lo mejor no cuadraría tanto. ¿Crisis epiléptica? Pues no nos dan nada de semiología de crisis epiléptica. Ahora, por supuesto que la diferencia está entre si es un infarto o una hemorragia. Yo creo que en muchos casos, y por eso pongo el caso de esta manera, se puede pensar que por la presión arterial con la que llegó el paciente, la paciente, podría ser más hemorrágica. Y aunque tienen razón, y no hay manera en la que ustedes puedan diferenciar entre una u otra si no tienen un estudio de imagen. Su apreciación clínica es lo más importante, pero el diagnóstico final tiene que ser con un estudio de imagen. Y esto se los pongo porque créanme, doctores, ¿qué pasa? Que llega un paciente como este y alguien dice, es un infarto cerebral y le pasan un anticoagulante por la vena, que platicaremos más adelante, sin tener un estudio de imagen. No hay manera, ni nosotros como neurólogos vasculares podemos saber si esto es infarto, hemorragia hasta no tener la imagen, pero hacemos como, o sea, nos acercamos mucho con la parte clínica. La respuesta es un infarto, porque aunque la presión llegó alta, la paciente, nunca se quejó de dolor de cabeza en el cuadro clínico. Eso es algo muy característico en las hemorragias, tienen cefalea. Dos, la mayoría de los pacientes con hemorragias intracerebrales deterioran el despierto, empiezan a estar somnolientos, inatentos, cosa que no sucedió con esta paciente. Esta paciente tiene una fascia, por eso es la parte del lenguaje, pero en ningún punto me pone que está somnolienta, que está inatenta. Después, los pacientes con infarto cerebral, imagínense que se le tapa una arteria al cerebro. El cerebro lo que va a querer hacer y todo el organismo es mandar muchísima sangre para destapar esa arteria o bien que aunque esté tapada, el cerebro siga perfundido. Entonces, la mayoría de los pacientes que ustedes vean con infartos cerebrales van a llegar hipertensos en cierta medida. Se piensa que cuando la presión arterial sistólica sobrepasa los 220, es altamente probable que sea hemorragia. Pero entonces, este es un caso que no tiene dolor de cabeza, que no deteriora el despierto y que la presión arterial, aunque sí está bastante elevada, no está como dramáticamente elevada. Entonces, esto es más un infarto cerebral. Entonces, ante la sospecha de una enfermedad vascular cerebral isquémica, un infarto cerebral, siempre se deberá excluir lo siguiente: parálisis de TOT, esclerosis múltiple, hipoglucemias o crisis epilépticas. ¿Qué opinan, doctores? Ok, y algunos contestaron. Ok. Hipoglucemia. Estoy de acuerdo con ustedes. Ustedes no se pueden aventurar después de esta sesión a decir que su paciente tiene un infarto cerebral o una hemorragia o cualquier cosa cerebral si no tiene una glucosa, un destrostix tomado ahí a la cabecera del paciente que diga que el paciente no tiene 20 de glucosa, ¿no? Que no están ante una neuroglucopenia. Siempre es indicación de las guías tener incluso antes de la tomografía un valor de glucemia. Entonces, ¿qué estudio pedirían de manera inicial? Piensen que la finalidad del estudio es que ustedes tengan el diagnóstico para poderle otorgar un tratamiento al paciente. ¿Qué opinan? Ok, perfecto, muy bien. Sin lugar a dudas, la respuesta es tomografía simple de cráneo. Totalmente de acuerdo con ustedes, porque por supuesto que yo puedo hacer una resonancia, una tomografía, un estudio contrastado y eventualmente los vamos a requerir tal vez,
pero de inicio solo necesitan una tomografía simple. O sea, imagínense que ustedes están en un hospital general de zona donde solamente tienen un tomógrafo, ¿no? O sea, no hay para hacer resonancia en estudios contrastados. Y a lo mejor algún médico pensaría, pues es que si no tengo cómo contrastar, no tengo resonancia, no le puedo ofrecer tratamiento a este paciente si es un infarto cerebral. La respuesta es no. Con eso es suficiente. Con su clínica, una glucemia normal y una tomografía, le pueden ofrecer un tratamiento al paciente que le va a cambiar seguramente la funcionalidad y la vida. Entonces, lo que platicaremos en los siguientes minutos será precisamente de esto y con base en qué. La enfermedad vascular cerebral. Vean que aquí yo no pongo el evento vascular cerebral. O sea, nosotros neurólogos vasculares luchamos mucho porque se quite ese término de evento, porque cuando uno dice evento, uno se imagina que es una situación que sucede una vez en la vida o que fue en ese momento y listo, como un accidente automovilístico, es un evento, es un accidente. Esto tampoco es un accidente vascular cerebral. Esto es una enfermedad que el paciente viene formando dentro de las arterias de su cerebro desde hace muchos años antes y que además se puede repetir. Entonces, es una enfermedad vascular cerebral. La enfermedad vascular cerebral, doctores, se divide en general en isquémica y hemorrágica. La mayoría es isquémica, que es lo que platicaremos en los siguientes minutos, y un porcentaje pequeño es la hemorrágica. Esta tiene una gran discapacidad, no se mueren mucho, se mueren alrededor del 15%, pero esta se muere alrededor del 50%. Ambas son muy importantes porque son la primera causa de discapacidad en el mundo en personas laboralmente activas y la segunda causa de muerte a nivel mundial. Esta es una división un poquito más amplia, donde vemos que no solamente tenemos isquemia y hemorragia, sino tenemos un porcentaje chiquitito de trombos en las venas. Tanto la isquemia como la hemorragia son en las arterias, pero tenemos también enfermedad de las venas. La isquemia, y quiero que desde aquí empiecen a ver la diferencia en las tomografías, en la lo que se ve es precisamente eso, un tejido se está muriendo y se ve todo hipodenso, oscuro, mientras que la hemorragia se ve hiperdenso. ¿Ok? Esta es una hemorragia dentro del parénquima y esto es en el espacio subaracnoideo. Nuevamente, quiero que vean la diferencia en una tomografía con un infarto cerebral, es hipodenso. Lo blanco siempre va a ser hueso externo o sangre dentro y así se ve un infarto ya cuando está establecido. Evidentemente nosotros no queremos ver a nuestro paciente ya con este infarto establecido. ¿Por qué? Porque ya en ese momento pues ya no hay tratamiento de reperfusión tan efectivo que ofrecer. Doctores, y cuéntenme, ¿cuál es el flujo sanguíneo cerebral normal en el adulto promedio? De 50 a 60 por 100 gramos de tejido, de 220 a 300, de 50 a 60 mililitros minuto o de 220 a 300 mililitros por segundo. ¿Qué opinan? Vamos, vamos. Ok, ya hay algunas respuestas. Ok. Entonces, la respuesta correcta en este caso es de 50 a 60. Y esto es algo que incluso en alguna ENAR me lo preguntaron, no se estresen, ustedes todavía están lejos de ese punto, afortunadamente, pero todo donde vean 100 gramos de tejido cerebral por minuto, ahí es, o sea, ahí tiene que ser. Y el cerebro tiene un flujo de 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos, o sea, pareciera que tampoco es mucho, pero es suficiente. Nuevamente es la enfermedad vascular cerebral isquémica y si hay algo que tienen que recordar es que es una urgencia médica. O sea, cuando a ustedes les llega un paciente con un infarto a su servicio, cuando están haciendo el internado, el servicio social, hay que correr, así como corren los servicios cuando hay infartos agudos del miocardio, así se tiene que correr cuando son los infartos cerebrales. El tiempo es cerebro. Cada minuto, cada segundo que pasa, pierden millones de neuronas. Entonces, esta paciente que habíamos platicado que se había despertado con el déficit tenía una debilidad derecha, es decir, un piramidal derecho y afasia global. Entonces, lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar cuando vemos un paciente con estas características, ¿es realmente una enfermedad vascular cerebral en agudo? Entonces, ¿cómo se presentan las enfermedades cerebrales vasculares? Y esto que está en negritas probablemente es lo más importante, es un inicio súbito. En esta paciente no es tan evidente porque así se despertó ya con el déficit, pero si el paciente les dice, sí, es que hoy, por ejemplo,
como que se me empezó a dormir la mano y en 2 días la pierna y después el otro brazo. Eso no es una enfermedad vascular cerebral isquémica o hemorrágica en agudo. A lo mejor es un tumor que sangró y va progresando. La enfermedad vascular en el caso del infarto es súbito. El paciente está bien ahorita y de pronto ya no lo está. Son síntomas que corresponden a un territorio vascular y esta es la importancia de aprendernos la semiología de neurológica vascular en un paciente que habitualmente tiene factores de riesgo cardiovascular. Hay infartos en jóvenes de 30, 40 años que no tienen factores de riesgo, pero es la minoría y son por causas muy raras. Cuando yo estoy pensando que esto sí puede ser un infarto cerebral, mi siguiente pregunta tiene que ser ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto ha sido la evolución? Porque el tiempo es cerebro y entre más tiempo pasa, menos oportunidad tengo de que el paciente mejore. Y como todo, tengo que ver qué tan grave es lo que le está pasando a mi paciente. Entonces, vamos a platicar un poquito de las características de esto, perdón, de los territorios vasculares. Lo más frecuente es que tengan infartos del hemisferio izquierdo o del hemisferio derecho, es decir, de la arteria cerebral media. Aquí viene en esta imagen que tiene en la parte inferior, esta es la carótida, va por el cuello, sube, entra y esta es la cerebral media. Aquí está la cerebral anterior. La mayoría de los infartos son de cerebral media. Entonces, como nuestra paciente, vean que si el infarto es izquierdo o es derecho, cambia un poquito la sintomatología. Todos van a tener, en el caso de la cerebral media derecha e izquierda, debilidad, que se llama hemiparesia, contralateral. Si el infarto es del lado izquierdo, mi paciente la va a dejar de mover el lado derecho. Y disminución de la sensibilidad del lado derecho. Recuerden, doctores, que en el hemisferio izquierdo la mayoría tenemos, es nuestro hemisferio dominante y ahí tenemos el área del lenguaje. Entonces, si yo tengo, o mi paciente tiene un infarto izquierdo, deja de mover el lado derecho y además tiene alteraciones para entender o emitir el lenguaje. Tiene también un defecto campimétrico derecho, es decir, no ve todo el campo derecho, y eso es lo más importante. Fuerza, sensibilidad, visión y lenguaje, hemisferio izquierdo. Pero ¿y qué tal si es el hemisferio derecho? Entonces, mi paciente tiene un infarto del lado derecho, entonces del lado izquierdo va a tener fuerza, sensibilidad disminuida, va a tener visión alterada de ese lado, igualito que el izquierdo, pero contralateral. Pero vean que en lugar de tener afasia, tiene disartria. La diferencia es que la afasia, el paciente no sabe qué va a decir o no sabe qué tiene que entender. Y en la disartria es una alteración de la articulación del lenguaje, es decir, como seguro ustedes no, pero algunos de sus compañeros de generación que se van a tomar unas copas el fin de semana y entonces ya regresan como un poquito felices, esa habla como hacen una frase completa, pero como pausada, eso es disartria. Y algo muy interesante en los infartos de hemisferio derecho es la negación espacial. ¿Quién me quiere poner en el chat a qué nos referimos con negación espacial o qué otro nombre tiene? Mientras le respondo a Miguel, en pacientes pediátricos puede suceder una enfermedad vascular cerebral, claro, por supuesto, sin lugar a dudas, aunque las causas son muy diferentes que la de los adultos, pero por supuesto que hay tanto infartos como hemorragias en niños, en pediátricos. Los leo, doctores. ¿Cuál es el otro nombre de la negación espacial? Alguien me pone desconocimiento del lado izquierdo del cuerpo, incapacidad para detectar. Ok, exacto. La negación espacial en mi negligencia, exacto. El otro nombre es ese, en mi negligencia. Negación espacial o en mi negligencia. Esto se refiere a que nuestro parietal derecho es el que se encarga de decirnos dónde estamos ubicados en el espacio. Ustedes saben que tienen una mano derecha y una izquierda, porque en gran medida el parietal derecho permite esa diferenciación. Cuando los pacientes tienen infartos en el parietal derecho, entonces dejan de reconocer su lado izquierdo. A veces hay negaciones espaciales o negligencias tan profundas que el paciente no puede ver, o sea, si uno le habla del lado izquierdo, no lo voltea a ver, no se lava, o sea, no se baña en el lado izquierdo, no se viste en el lado izquierdo. Uno les dice, ¿de quién es esta mano? La izquierda, y dicen, no sé, pero mía no es. O sea, a veces eso es como una característica del hemisferio derecho, la negación o en mi negligencia.
Les recomiendo, hay un libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es de un neurólogo que escribió como muchos casos interesantes desde el punto de vista semiológico, y viene un caso precisamente de esto. Un paciente que se despierta, lo van a ver porque empieza a gritar y les dice, es que alguien está pegado a mi cuerpo, y era su propio lado izquierdo, ¿no? Entonces, para resumir, el más importante que tienen que recordar es arteria cerebral media, derecha e izquierda. Ambas tienen debilidad, disminución de la sensibilidad, alteración del campo visual, todo contralateral. Ya sea el derecho tiene disartre, negación espacial, y el izquierdo afasia. Como aquí, vean que este paciente tiene obstrucción de su cerebral media del lado derecho. Aquí vemos muy bonita la cerebral media izquierda, vean, y esta la derecha, pues no está. ¿Y qué pasa con el frontal? Estos infartos del frontal son estos, vean, los de la cerebral anterior. Este es el polígono de Willis, aquí está la cerebral media, que habíamos platicado, y estas son las cerebrales anteriores. Están muy hacia la parte central del cerebro. Y entonces esta se caracteriza porque el frontal se encarga del juicio. Cuando el paciente tiene lesiones en el frontal, tiene síntomas frontales, que básicamente son síntomas de alteración del juicio. El paciente está desinhibido, hipersexual, se desviste, se ríe cuando no debería, o sea, está sin juicio adecuado. Y además, pues el frontal, ustedes ya saben que es la parte motora en general del cerebro, y tiene debilidad del lado contralateral, principalmente de la pierna. Esos son los síntomas de la cerebral anterior. En el occipital, que es la cerebral posterior, que es esta que está aquí, doctores, el síntoma más importante es ceguera cortical, es decir, el paciente deja de ver del ojo contralateral y se presenta lo que se llama síndrome de Anton. ¿Quién sabe qué es el síndrome de Anton? ¿Quién me lo puede poner? Mientras me ponen que es el síndrome de Anton, yo le contesto a Citlali, que me preguntó cómo podemos diferenciar una negación espacial de un trastorno psiquiátrico. Ahí a lo mejor va a ser mucho la parte que va a ser un inicio súbito en un paciente con factores de riesgo cardiovascular, y que se presenten aislados. O sea, casi todos los pacientes tienen otros síntomas, porque van a tener síntomas de un infarto de hemisferio derecho. Entonces, además de la negación espacial izquierda, van a tener debilidad, alteración de la sensibilidad, o sea, casi todo se asocia, o tienes otros síntomas que te dicen algo es diferente aquí. Ajá, entonces el síndrome de Anton, sí, exacto, Isabel, es un tipo de ceguera cortical donde el paciente, lo que sucede es que no reconoce su ceguera. De hecho, hay hasta un capítulo de House de eso. Entonces el paciente dice, sí, le dicen, ¿y de qué color es esta corbata? Ah, pues, y el paciente dice, no, es una corbata amarilla con puntitos negros, cuando su entrevistador ni siquiera tiene una corbata. O sea, el síndrome de Anton es una confabulación Association of visual. Neurological Surgeons. Y la Nuevo Norte tiene convenio en una sociedad de neuros. Siento que alguien tiene su micrófono encendido. Quizá. Ok, y entonces precisamente esto, entonces confabulan, es en la ceguera cortical y es de cerebral posterior. Si por ejemplo un paciente tiene alguna lesión en el nervio óptico, acuérdense que además de que va a dejar de ver, tiene alteración de la pupila. Pero por ejemplo en el síndrome de Anton, o más bien en las cegueras corticales, la característica del paciente es que el paciente no ve, pero la pupila está normal, porque aquí solo se integra la parte visual y no tiene ninguna como función en el occipital la pupila. Y por favor, doctores, pongan atención un momentito, los síntomas de tallo. Todo lo que hemos visto ha sido del lado contralateral, de donde tenemos la lesión cerebral. El tallo tiene síntomas cruzados, es decir, tiene síntomas tanto derechos como izquierdos. Por ejemplo, un paciente que tiene un infarto, no sé, de mesencéfalo derecho, va a tener síntomas derechos en nervios del cráneo, por ejemplo, tosis palpebral de ese mismo lado, pero el otro lado va a tener alteración de la fuerza. Hay síntomas bilaterales y los del mismo lado de la lesión cerebral van a ser los nervios del cráneo. O sea, el nervio del cráneo afectado está del mismo lado, para que no lo olviden.
¿Cuál es el síndrome de tallo más importante que deben de recordar? Es el síndrome de Wallenberg. Se los van a preguntar si hay una pregunta en neurología semiológica que les van a hacer en su vida, es síndrome de Wallenberg. En lo que sea, en su examen, en los exámenes de neurología, en los exámenes como para terminar la carrera y estas cosas. Es un síndrome del bulbo. Acuérdense que este es el tallo, aquí está el mesencéfalo, el puente del bulbo, es un síndrome de la parte vulvar lateral y es porque se obstruye esta arteria chiquita que se llama pica o cerebelosa posterior inferior y tiene síntomas cruzados. El paciente de un lado pierde la sensibilidad al calor y la temperatura, al dolor y la temperatura, y lo mismo del lado contralateral del cuerpo, tiene síndrome de Horner, como varias cosas contralaterales, ¿no? Entonces acuérdense de este síndrome. Y vean, este es la imagen de la paciente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Corresponde con lo que esperaba? ¿Con lo que esperaban? ¿Qué opinan? Es decir, acuérdense, el paciente tiene debilidad del lado derecho del cuerpo y afasia global. Significa que qué hemisferios, qué lado del cerebro tiene que estar afectado, derecho o izquierdo. Izquierda, ¿ok? Entonces ahí vamos bien. Tiene afectado el hemisferio izquierdo. Acuérdense que en la tomografía todo es al revés. Este lado es el lado derecho de su paciente y este es el izquierdo, pero acuérdense que es como si ustedes estuvieran a sus pies. Entonces, sí está del lado izquierdo. Y lo siguiente ¿es un territorio vascular? ¿Es el territorio de la cerebral media? La respuesta es sí. Acuérdense que este pedacito de adelante es la cerebral anterior, este de atrás la cerebral posterior y sí, está tomado el territorio de la cerebral media izquierda. Entonces, sí corresponde con lo esperado. A lo mejor aquí no vemos, casi todo lo que vemos aquí es temporal y a lo mejor un pedacito del frontal, porque para hacer afasia global tiene que estar afectado frontal y temporal. Entonces, sí corresponde. Esta paciente, doctores, con esta imagen, es un infarto agudo, subagudo o crónico. O sea, pasó hace unas horas, o si ustedes ven esta imagen, dicen, pues ya pasó hace 3 días o pasó hace 3 meses. ¿Se puede diferenciar esto? Pues sabemos que al menos agudo no es. ¿Por qué? Porque ya tiene la hipodensidad bien establecida. Al menos es de subagudo a crónico. Y entonces ahorita vamos a ver cómo también, cuáles son los signos tempranos. Entonces, esta paciente de la que estuvimos hablando, ya dijimos, es una paciente que tuvo un síntoma súbito, o al menos así se despertó. Se considera que fue súbito durante la noche, que tiene factores de riesgo cardiovascular, que tiene un territorio vascular en la parte de la semiología, ¿no? Y que además lo corroboramos con la tomografía. Pero incluso antes de hacer la tomografía, ahí tenemos que graduar la gravedad del infarto y eso lo van a hacer ustedes con el NIH. Así como ustedes dicen, llegó un paciente con un trauma craneoencefálico, lo voy a hacer un Glasgow para ver qué tan mal viene, pues lo mismo es aquí, un infarto cerebral tiene que tener un NIHSS. Son todos estos puntos que se evalúan, que es parte de la exploración neurológica, y predice la gravedad. Va de 0 a 42 puntos en los valores y evidentemente entre menos puntos es mejor y entre más puntos el paciente pues ya está grave, ¿no? Un NIH de más de 20 ya es un paciente muy grave. Entonces es muy fácil entendernos de esta manera. Si ustedes como médicos se refieren llegó un paciente con un infarto cerebral con un NIH de 3, pues es un infarto menor, ¿no? Llegó con 25 NIH, es un paciente grave por esta escala. Entonces les platicaba que lo que nosotros neurólogos siempre queremos, antes de decirles esto, quiero responder una pregunta que se me pasó a responder. No, bueno, más bien es que de la parte de la ceguera cortical decían agnosia visual porque el paciente no sabe que tiene ceguera, que es el síndrome de Anton. Sí, perfecto. Entonces, cuando el paciente llega con nosotros con un infarto cerebral como esta paciente que hemos estado platicando, doctores, nosotros queremos verla con signos tempranos. O sea, nosotros esperamos con el corazón que no tenga un infarto establecido porque ya no hay opción de ofrecerle algo. Ustedes cuando ven una tomografía de un paciente con un infarto agudo quieren verla normal o casi normal. Pero ¿cuáles son los signos tempranos que van a buscar? Este es el más importante, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Aquí está, que no se ve de este lado. Aquí está, que no se ve de este lado, ¿no?
Y esto significa que esta hiperdensidad, aquí la paciente o el paciente tiene atorado básicamente un coágulo que le está cambiando, creo que alguien tiene su micrófono encendido, doctores, que le está cambiando la manera en la que el flujo sanguíneo se observa y entonces por eso se observa este cambio de densidad. Entonces sí, precisamente Isabel comentó el signo de la cuerda, también se llama así signo de la cuerda o la cerebral hiperdensa, en una porción proximal, y cuando ya está más distal se llama también signo de punto, porque ya lo vemos más chiquito. Esto es un paciente cuando llegó en agudo, y esto es un paciente, este paciente es este mismo al día siguiente. Entonces, vean cómo aquí ya tiene todo instaurado el infarto en el territorio de la cerebral media, respetó la cerebral anterior y respetó la cerebral posterior. Pero cuando yo observo la tomografía inicial, ya se ven los cambios. Observen, doctores, estas son las regiones que nosotros evaluamos. Y quiero que vean cómo si ustedes comparan, esta es la ínsula, aquí. Aquí yo veo perfectamente la ínsula y la cisura de Silvio, que yo no la veo de este lado. Aquí veo los surcos prominentes, que la paciente no los tiene de este lado. Aquí, por ejemplo, puedo ver, aquí, miren, se ve perfectamente como esto es la sustancia gris y esto es la sustancia blanca, o sea, tiene un color diferente. Y aquí, pues todo se ve como del mismo gris en estas zonas. Estos son signos tempranos que ustedes tienen que buscar para que le puedan dar un tratamiento a su paciente y al día siguiente, pues no tenga esto, ¿no? Sea un infarto mucho más limitado. Y esto es lo que precisamente les platicaba. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que ya lo platicamos, esto es el borramiento de todos los surcos. Ajá, aquí no se ve ningún surco. Aquí, por ejemplo, se atenúa la ínsula. Aquí la ínsula se ve muy bonita, muy abierta, más bien la cisura de Silvio, y aquí no se ve. Esta es la atenuación del núcleo lenticular. Vean cómo aquí, se los voy a mostrar con la flecha, esto es el núcleo lenticular y se observa muy bonito, pero aquí en la región lateral se pierde. ¿Ah? Y aquí vemos surcos corticales muy bien marcados que aquí no lo tenemos. Entonces, estos son los signos tempranos de un infarto cerebral que ustedes tienen que buscar. ¿Ok? Y entonces esta misma paciente, pues yo ya la vi con este infarto, yo sé y corresponde a que mi paciente tiene un infarto en el territorio de la cerebral media izquierda, como ven aquí. La siguiente pregunta, doctores, ¿qué tratamiento le indicarían a esta paciente en este momento? Antes Julio me preguntó por qué se deja de ver la cisura silviana y la ínsula. Bueno, porque hay edema. Es una muy buena pregunta, no lo puse. Ahorita me voy a regresar. Es que, dejen ver. Ahorita me voy a regresar para que vean eso, pero básicamente, Julio, es porque hay inflamación. Esa parte del cerebro está inflamada y todo donde hay inflamación como que se borran los surcos. Entonces, ¿qué tratamiento indicarían en esta paciente, doctores? Algunos me ponen que trombolisis, ok, algunos me ponen que trombectomía mecánica, otros vigilancia. Entonces, aquí ya empezamos a entrar en un terreno más complicado porque ya vemos que las opiniones son discrepantes y la idea de esta clase es que al final tengamos una opinión un poco más uniforme. La respuesta en este caso es vigilancia y les voy a platicar por qué, pero antes me voy a regresar a esta imagen que me preguntaba Julio, se borra la ínsula y se borra la cisura de Silvio porque todo este hemisferio está inflamado y al inflamarse se borran los surcos, a diferencia de aquí que pues no hay inflamación. Entonces, el tratamiento es vigilancia y uno diría, bueno, pues ya no le voy a hacer nada. No, de la vigilancia va a depender que su paciente haga un infarto muy extenso o haga un infarto un poquito menos extenso. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, yo les voy platicando por qué los demás en este momento no son la respuesta. Yo voy a dar tratamiento con trombolisis a mi paciente cuando el infarto no está establecido. Yo tengo que saber la hora. ¿Se acuerdan que cuando dijimos, bueno, es que sí, tiene que ser súbito un territorio vascular y tengo que tener una ventana terapéutica? Yo solo tengo 4.5 horas. Doctores, no lo olviden, 4.5 horas para darle un tratamiento de trombolisis a mi paciente.
no más de eso. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que, aunque se haya tapado el vaso, se piensa que el cerebro hay una parte salvable. Sí es cierto, y seguramente alguno de ustedes va a comentar, bueno, pero ya hay hasta 9 horas. Sí, ya podemos nosotros neurólogos ya dar esta trombolisis hasta 9 horas, pero solo en centros de alta especialización donde se tienen estudios muy puntuales. Hoy por hoy ustedes tienen que recordar 4.5 horas. La paciente pues se despertó ya con el infarto cerebral, no sabemos el tiempo de inicio, entonces no podría ser candidata. Y además ya vimos la tomografía, ya tienes un infarto establecido, o sea, ya no hay tejido que salvar. Ácido acetil salicílico, sí se lo vamos a dar, por supuesto, pero no se le da en agudo. Acuérdense que su paciente llegó a las 9 de la mañana con ustedes y ella se despertó con el déficit a las 7. Lo que hacemos es que a las 24 horas se le hace una tomografía de control y si la paciente no hizo sangrado, porque los infartos sangran, acuérdense que el cerebro va a estar tratando de mandar mucha, mucha, mucha sangre para abrir ese vaso y en esa como intención sangra el tejido. Entonces, si a las 24 horas no hizo sangrado, yo ya le empiezo aspirina. Trombectomía mecánica. Eso es meter un catéter por la pierna o el brazo para llegar hasta el cerebro y sacar el coágulo. Pero mi paciente ya no tiene tejido salvable, ya el infarto está establecido y para este solo tengo 6 horas. Ese es el tiempo que tienen que recordar hasta este momento. Y aunque cranectomía descompresiva podría ser una opción porque a lo mejor el infarto va a quedar muy grande y necesito, pues sí, descomprimir el cerebro porque va a ser hipertensión intracraneana, en este momento todavía no. O sea, a lo mejor ya a las 24 horas le evaluaré, por lo que en este momento con ustedes a las 9 de la mañana que llegó y que hicieron los estudios y diagnosticaron el infarto es vigilancia de la presión, la glucosa, la temperatura. ¿Ok? La pregunta, y esta es la pregunta del millón. Doctores, si hay algo que ustedes se tienen que responder cuando llega una paciente con infarto cerebral a su servicio ¿es candidata a trombolisis con RTPA? Porque es lo que van a tener en todos sus centros, aunque sea un centro de segundo nivel. Esa es la pregunta. Y la respuesta exacta es no. No, porque no está en la ventana terapéutica de 4.5 horas. ¿Ok? Ya un poquito respondí la pregunta de Miguel, que me puso cuándo se utiliza la aspirina o está contraindicada. Se da a las 24 horas. Y lo ideal sería la opción A para realizar trombolisis, pero la TA debe ser menor de 185 y eso es algo importante. La presión arterial también es un punto a valorar. Pero hoy por hoy esta paciente no es candidata. ¿Para qué utilizamos la trombolisis? Porque si entendemos para qué la utilizamos, vamos a saber a quién se la vamos a dar. Esta imagen, este gráfico, es su paciente. Cuando llegue un paciente con ustedes con infarto en evolución, ya va a tener una parte infartada sí o sí, no hay duda. Pero todo lo que está en verde se llama penumbra y eso es lo que ustedes tienen que salvar. La trombolisis la dan para salvar la penumbra, no la parte del infarto. O sea, hay una parte que ya se va a infartar. Pero imagínense que el infarto quede de este tamaño o que quede de todo este tamaño. Pues evidentemente el pronóstico es diferente. Y hay otra parte que se llama oligoemia, que es esta partecita donde el cerebro sí está hipoprofundido, pero eso lo va a recuperar. Pero la penumbra es lo que si ustedes no dan un tratamiento en agudo se va a infartar. Entonces, el core del infarto, la penumbra y la oligoemia. ¿Para qué quiero la trombolisis? Para salvar toda la penumbra. Para esto tengo que tener un tiempo definido de menos de 4.5 horas antes del inicio del tratamiento. Si el paciente puede hablar es cuando él lo describe y si no, entonces la última vez que lo vieron bien. Si no saben la hora de inicio, no pueden hacer trombolisis desafortunadamente. Pero hay contraindicaciones. Todo lo que le dé riesgo, o sea, imagínense que ustedes van a meter por la vena un medicamento que le va a romper un coágulo arriba en el cerebro a su paciente. Entonces, todo lo que le dé riesgo de sangrado a su paciente es contraindicación. Un traumatismo grave en los últimos 3 meses, por ejemplo, que tenga una punción arterial no comprimible en los últimos 7 días, un aneurisma, una malformación, un tumor cerebral, lo que precisamente comentaban en el chat, una presión arterial de más de 185 es contraindicación relativa. Porque si, por ejemplo, esta paciente que llegó con 200 de sistólica, yo le paso un medicamento intravenoso, bajo la presión y la trombolizo. Pacientes con plaquetas bajas o INR prolongado. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que ustedes solo necesitaban su clínica?
una glucemia y la tomografía para trombolizar a su paciente, entonces ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué estos laboratorios? Yo no necesito laboratorios, no necesito plaquetas, creatinina, tiempos para trombolizar a mi paciente, a menos que ya se conozca con alguna enfermedad, por ejemplo, alguien con, no sé, una hepatopatía, que yo pienso que seguramente tiene plaquetas de menos de 100,000, un paciente que toma senocumarina o warfarina, que probablemente tenga el INR prolongado, a ellos sí necesito esperar los laboratorios para poder trombolizar a mi paciente, pero si no tiene estas condiciones, no necesito esperarlos. Los tomo, pero no necesito esperarlos. Si tienen que recordar algo, es este tiempo, puerta aguja. Entonces, su paciente llega a urgencias. Tienes 4.5 horas para trombolizarlo. Pero entonces alguien diría, bueno, mi paciente llegó a la hora, pues tengo 4.5 horas. La respuesta es no, porque tiempo es cerebro y cada minuto que pasa, ese paciente pierde millones de neuronas y aumenta el área de infarto y disminuye la penumbra. Entonces, desde que el paciente llega a la puerta de urgencias hasta que ustedes le están pasando el trombolítico por la vena, deben de pasar máximo 60 minutos. La verdad es que se logra poco en nuestro país. Todavía en el Instituto Nacional de Neuro hace unos 4 o 5 años, nuestro tiempo era de 80 minutos. Hoy por hoy es de 40 minutos en promedio y a veces hasta de 20 minutos. Desde que el paciente toca la puerta de urgencias hasta que lo estamos trombolizando, 20 minutos en algunas ocasiones. Pero imagínense todo lo que tienen que hacer en esos 60 minutos, evaluarlo, conseguir la tomografía, conseguir el medicamento. O sea, es algo que se tiene que hacer muy rápido. Entonces, por eso es que es muy urgente y muy organizado, ¿no? Aquí hay algunos otros tiempos, hay metas para todo, pero solamente tienen que recordar este. La puerta aguja es de 60 minutos. ¿Con qué lo voy a trombolizar, doctores? Ya lo hemos platicado, alteplase o RTPA. Esta es la dosis. Esta es la única dosis que se tiene que acordar en infarto cerebral, 0.9 miligramos por kilo, máximo 90. O sea, si pesa 120, yo le voy a pasar 90. No le puedo pasar más de eso. El 10% va en bolo en 1 minuto y el resto en infusión para 1 hora. ¿Ok? Esto está aprobado desde 1996 por la FDA. Y entonces, ese es el tratamiento con trombolisis. ¿A quiénes les voy a hacer trombectomía? ¿Quiénes son candidatos para que mi paciente entre, se meta un catéter como está la imagen, el stent agarre el coágulo y se pueda sacar y entonces en lugar de estar así de ocluido, mi paciente recupere su circulación? Pacientes, entonces fíjense el algoritmo, pongan atención en esto porque es la base del orden. Llega mi paciente, yo lo llevo a tomografía simple, veo que no es sangrado, porque de hecho la tomografía yo solo la necesito dentro de las 4.5 horas para ver que no haya sangre. Y si no hay sangre, entonces yo lo empiezo a trombolizar. Hay muchos centros que no tienen la capacidad de hacer la tomografía junto con la tomografía simple con una tomografía contrastada. Esto sí es una tomografía contrastada. Entonces, lo que se hace es, el paciente se empieza a trombolizar por la vena y después lo subo otra vez para que le hagan una tomografía nueva contrastada. Y si tiene una oclusión proximal, entonces, en menos de 6 horas, yo lo paso a trombectomía mecánica. ¿A qué pacientes son a los que más me interesa pasar o hacer este estudio? Todo paciente que tenga una escala de NIH de más de 6, yo pienso que ya es un infarto grave en cierta medida y que tiene probabilidad de tener un coágulo proximal. Si yo le paso un trombolítico a la alteplasia a este paciente, va a reperfundir en cierta medida, pero es altamente probable que mi trombolisis no sea tan efectiva. ¿Por qué? Porque es un coágulo grande, denso en una arteria muy grande. Entonces, si yo tengo un paciente en urgencias que me llega con un infarto en agudo, que yo considero, o más bien que yo evalúo con una escala de NIH de 6 o más puntos, además de la tomografía simple, debo pedirle una angiotomografía, que es un estudio contrastado. Porque si tiene oclusión de gran vaso, además de la trombolisis que yo hice en urgencias, tengo que mandarlo a un hospital donde hagan trombectomía, o si en mi hospital lo hay, perfecto. Y tengo una ventaja, tengo 6 horas para hacer, para hacer este procedimiento. Entonces hay pacientes que se trombolizan y aparte pasan a trombectomía.
O hay pacientes que, por ejemplo, llegaron a las 5 horas, ya no lo puedo trombolizar, pero tiene una oclusión proximal y lo puedo pasar a trombectomía. Es un procedimiento que salva vidas también. Entonces, pues si no se le hace nada al paciente, el paciente va a evolucionar de esta manera. Entonces, pues el paciente eventualmente va a morir herniado, va a quedar con una discapacidad grave y eso es lo que no queremos. Todo esto es el agudo, doctores. Ya que pasa el agudo, independientemente de eso, tengo que dar una prevención secundaria porque mi paciente se puede volver a infartar y habitualmente es con aspirina y atorvastatina. Vean que aquí yo no puse en ningún punto clopidogrel. Casi ningún, son muy poquitos pacientes los que mandamos con aspirina y clopidogrel y eso les pido por favor no lo olviden hasta el día de hoy. Si ven que en sus servicios donde roten les dejan clopidogrel, pregúntenle a sus médicos por qué clopidogrel. En infarto, la prevención secundaria se hace con aspirina y atorvastatina a dosis altas. Son pacientes muy seleccionados a quienes les dejamos clopidogrel y solamente se hace por de 21 días a 3 meses. Ningún paciente debe estar con aspirina y clopidogrel de forma así por toda su vida. Entonces tengo que dar prevención secundaria y esto lo empiezo a hacer a partir de las primeras 24 horas. Controlo todos los factores de riesgo y busco la causa. Si yo no sé por qué se infartó mi paciente, se me va a volver a infartar. La mayoría son aterosclerosis, es decir, placas de grasa en las carótidas. Tengo un 15% que son cardioembólicos, un 25% que no sé la causa, un 20% que son lacunares chiquitos por infarto, por hipertensión arterial o diabetes y un 5% que son causas como muy raras. ¿Qué significa, doctores? Que después de que su paciente pasa el agudo y pasa al piso de medicina interna, tienen que controlar factores de riesgo, empezar prevención secundaria y buscar causa. ¿Qué le hago? Un ultrasonido del cuello para buscar aterosclerosis, le hago una resonancia para buscar infartitos chiquitos y le hago unos estudios del corazón que básicamente son ecocardiograma y Holter para buscar coágulos dentro del corazón o arritmias. ¿Ok? Alguien me pregunta, Miguel, en los pacientes a los que se le realiza trombectomía mecánica, ¿podría ser una alternativa a la fibrinolisis intraarterial o cuál es la indicación? Es una excelente pregunta y la respuesta es que hoy por hoy no hacemos fibrinolisis intraarterial. Lo único que está indicado es metes el catéter, agarras el coágulo y lo jalas, el tromboémbolo, lo que sea, ¿no? No, antes se pensaba que se podía dar fibrinolisis intraarterial, pero ya se vio que no tiene ningún beneficio en absoluto, entonces no lo hacemos, Miguel. ¿Ok? Entonces, va otro caso clínico. Con todo lo que ya vimos, vamos a ver qué tanto podemos integrarlo en este caso. 68 años, hipertenso, en tratamiento adecuado, tiene tabaquismo, doctores, si fuman, déjenlo de hacer, es el principal factor de riesgo para que tengan infartos o hemorragias alguna vez en su vida. Si sus papás fuman, hermanos, que lo dejen de hacer. Este paciente fumaba, tabaquismo activo con índice tabáquico de 40 y tiene fibrilación auricular en tratamiento con acenocumarina. A las 4 de la tarde el paciente estaba comiendo perfectamente y de forma súbita presenta desviación de la comisura labial a la derecha porque se le puso débil el lado izquierdo de la cara, se le puso débil también el cuerpo, o sea, tiene debilidad de cara y cuerpo del lado izquierdo y llegó a urgencias a las 17:30, una hora después del déficit. Llegó ligeramente hipertenso, resto de signos vitales bien, y en la exploración ustedes le encuentran 10 puntos en el NIH. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, doctores? Hemorragia subaracnoidea, crisis epiléptica, enfermedad vascular isquémica, hemorrágica o glioblastoma multiforme. Ok, C, perfecto. No nos queda duda que es la C. Claro que podría ser una hemorragia, pero ¿qué les dije? Este fenotipo cefalea, no tuvo somnolencia, no llegó dramáticamente hipertenso, entonces nos orienta que es isquemia. Excelente. Voy a aprovechar para contestar una pregunta que me hizo Brian y dice en qué momento se busca la causa. Después de dar el tratamiento, sí. O sea, tú das el tratamiento en agudo y después de eso el paciente va a subir a piso, va a estar en urgencias, o sea, tú desde ese día le haces un electrocardiograma y desde el siguiente día pues ya empiezas a buscar la causa. ¿Qué estudio pedirían de forma inicial? De acuerdo. Inicialmente, tomografía simple de cráneo, perfectamente.
Este me la voy a saltar. ¿Qué esperan encontrar ustedes? Vamos a este me lo voy a saltar nada más. Esta es la tomografía de su paciente. Esta es la tomografía. Pero que esta respuesta está mal, no le hagan caso. Esta es la tomografía. Pidieron una tomografía simple y esta es la tomografía. Le pedirían laboratorios a este paciente antes de, acuérdense que mi fin es trombolizarlo, reperfundirlo. ¿Le pedirían laboratorios? Ok. Sí, porque toma cenocumarina. Excelente, solo por eso. Aquí acuérdense que nada más me está faltando que no me dieron la glucosa, eso es lo único. Tiene un INR de 1.4, ese es su INR. ¿Qué tratamiento indicaría en ese momento? Se los voy a contextualizar. 68 años, llega con ustedes a la hora y media del déficit, le hacen una tomografía simple que no tiene hemorragia, yo les digo que la glucosa está normal y ya tiene un INR de 1.4. El tratamiento es exacto, trombolisis intravenosa en este momento. Pesa 70 kilos. ¿Harían algún otro estudio? ¿Me pueden nada más decir si pesa 70 kilos, cuál es la dosis de RTPA que le toca en total? Acuérdense cuál es la dosis de RTPA. Ok, es 0.9 por el peso, que les da 63. El 10% en bolo y el resto en infusión para 1 hora. Ahora, ¿harían algún otro estudio, doctores, en este paciente que llegó a la hora y media, que tiene un NIH de 10 puntos? Exacto. La respuesta es angiotac. Yo lo que necesito, o sea, mi mente siempre tiene que estar dirigida a cómo lo voy a reperfundir en agudo. ¿Es importante después hacerle resonancia, ultrasonido de cuello? Sí, pero mi idea es qué estudio necesito para reperfundir a mi paciente. Requiere un ATAC simple para trombolizarlo y si tiene NIH de 6 o más, necesito una angiotomografía para saber si lo voy a pasar a trombectomía mecánica. Esta es la imagen de su paciente. Tiene una oclusión proximal de la cerebral media derecha, o sea, es candidato. ¿Por qué? Porque está dentro de las primeras 6 horas para trombectomía mecánica y porque tiene una oclusión proximal. Bueno, entonces ya esa respuesta ya se las di. ¿Cuál sería su siguiente paso? Trombectomía mecánica, ¿ok? Y vean, esto es lo que tenía su paciente. Esta es la angiografía, esta es una angiografía por sustracción digital. Aquí está el trombo en la cerebral media de su paciente, en una vista anterior, en una vista lateral. Meten el stent, lo sacan y sale este coagulito chiquito. Y vean, este es el comparativo, antes y después de la trombectomía. Esto toma 20 minutos. O sea, desde que entran, sacan el coágulo y todo, 20 minutos. Y vean, su paciente reperfundió muy bien. ¿Ok? Y ahora solo les quiero mostrar este caso que yo se los voy a responder. Hombre de 72 años, hipertenso, diabético, consume aspirina. Empezó con cefalea intensa súbita, seguido de somnolencia. Llegó a urgencias con una presión de 225/110 y una glucemia capilar de 86. Mi cuerpo izquierdo no se mueve, o sea, no tiene movilidad de mi cuerpo izquierdo y aparte no solo está somnoliento, está estuporoso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, doctores? Hemorragia subaracnoidea, crisis epiléptica, enfermedad isquémica o hemorrágica. Exacto, hemorragia. Se los puse para que vean la diferencia entre un caso clínico isquémico y habitualmente lo que viene con hemorragia. También es una paciente grande con factores de riesgo cardiovascular, pero empezó con cefalea y con somnolencia y con hipertensión grave. ¿Podría ser hemorragia subaracnoidea? Sí, pero acuérdense que platicamos que la hemorragia subaracnoidea casi siempre es en pacientes de menos de 60 años, son pacientes de 35, 40, 50, sin factores de riesgo cardiovascular. Exacto, es más común en jóvenes. Entonces, ¿podría ser? Pues sí, yo no digo que no, pero el caso clínico me está orientando a otra cosa, ¿no? ¿Qué le voy a pedir? Siempre una tomografía simple de cráneo. Esto nos lo vamos a saltar y esto es lo que tuvo su paciente. A diferencia de lo que vimos anterior, que o estaba normal la imagen o ya tiene una hipodensidad franca, esto pues es una hiperdensidad que me corrobora la hemorragia. En infarto,
infarto o en hemorragia, el tiempo es cerebro. Ambos pacientes pueden quedar con discapacidades graves y ambos pueden morir. Y que ustedes tomen las decisiones correctas desde la parte clínica del estudio indicado y el tratamiento óptimo, de eso depende la evolución de su paciente. ¿Dudas, doctores? No, doctora, muchas gracias. Si no hay ninguna duda, yo les agradezco este crónico